La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. A un año de los hechos delictivos ocurridos en Iguala y Cocula, Guerrero, conocidos como Caso Ayotzinapa, lejos de diluirse la imagen, cobra nuevos y vivos tonos. Ayer, padres y asesores de los estudiantes capturados y masacrados por criminales en pugna intestina se entrevistaron por segunda vez con el presidente de la República para hablar del tema. La repercusión internacional del llamado caso Ayotzinapa sigue de veras dando tanto de qué hablar, como lo demuestra el mismísimo gobierno de Egipto, quien le echó en cara al mexicano no aclarar el crimen colectivo de Guerrero, mientras exige a la autoridad norafricana que establezca muy claro el caso de la muerte de turistas jaliscienses confundidos con terroristas. El caso Ayotzinapa es tan complejo que solo con la ayuda de especialistas es posible entenderlo y medir sus alcances. A eso obedece que hoy los académicos Jaime Tamayo, investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, y Jorge Tejada, maestro en Derecho y profesor de Criminología en el ITESO, estén con usted. Buenos días a los dos, gracias por venir y le entramos al tema. Marco. Bueno, miren, yo quiero por favor que compartan con el auditorio lo siguiente. Primero, Jaime y Jorge, describan un poco el hecho, su contexto y los antecedentes de qué estamos hablando y qué sucedió. Bueno, estamos hablando de la desaparición de 43 normalistas que fueron en un acto en el que participan policías municipales de dos poblaciones, de Guerrero, de Iguala y de Cocula, donde participan, según se ha comprobado en los últimos estudios de algunos especialistas independientes, la participación de la Policía Federal, y donde también hay muchos indicios de que participó el Ejército. Hay 6 muertos, hay muchos heridos, varios de ellos, uno en particular en una situación prácticamente de coma, de muerte cerebral, y 43 desaparecidos, de los cuales 2 probablemente hay también indicios en estudios genéticos que ya están muertos y se habrían encontrado restos. En los demás están desaparecidos, no se ha comprobado. Más bien se ha incluso descalificado ya científicamente, al menos los científicos extranjeros que han trabajado en este tema, que hubiesen sido incinerados como se manejó. En este caso, pues, estaríamos ante una situación de un crimen de Estado, en el que participan los 3 niveles de gobierno, por lo menos, y en una simulación de investigación por la Procuraduría General de la República en el periodo de Murillo Karam, que terminó en aquel ridículo de lo que se llamó la verdad histórica, que ha sido ya desmentido prácticamente por todos los que han venido trabajando sobre este tema de manera independiente, o incluso con el reconocimiento del gobierno federal, como sería el caso de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jorge, danos tu versión de los hechos de Ayotzinapa, o más bien de Iguala y Cocula. Muchas gracias, buen saludarlos, muy buenos días. Estamos ante un hecho donde jóvenes mexicanos el año pasado, organizados para protestar en la capital de la República por asuntos políticos, se ven envueltos en una violencia que al principio ellos generan y que es respondida por autoridades y particulares, en el que se desbordan y quedan muertos, desaparecidos, golpeados, toda una comunidad y un país afectado por esta violencia. La violencia que ellos generan consistió en el robo de autobuses, en la resistencia a los arrestos de la policía
y la policía responde con un exceso de fuerza, disparando cuando no podían ellos necesariamente repeler este disparo. Y en las próximas horas empiezan a morir y unos ya a desaparecer, como ya se comentó, y en un acto seguido por semanas y meses de confusiones e intrigas, de investigaciones y datos cruzados en las que todavía estamos envueltos, dando lugar a un movimiento nacional, a una especie de bandera bajo el nombre Ayotzinapa, donde los mexicanos nuevamente amanecimos un día dándonos cuenta que algo más ocurría por allá con estos jóvenes. ¿Qué otra cosa ha ocurrido también? Pues coyunturas políticas, coyunturas del crimen organizado, donde estos actores, sociedad, violencia, gobierno, grupos de delincuencia organizada, tienen que ver en una suma trágica, en una historia viva aún, que conocemos como los 43 de Ayotzinapa, y que bueno, pues hoy a un año merece hacer otras reflexiones. En numerosas versiones, Jorge y Jaime, se ha hablado como un hallazgo o como un elemento que viene a enturbiar un poco la investigación de un quinto camión. Un quinto camión que ha metido bulla en el asunto. ¿De qué se trata, Jaime? Mira, esta es una zona de alto tráfico de droga, especialmente de heroína. Se calcula que el 60% de la goma de opio del país, de México, se produce en esta región. También se tiene información por la propia DEA, de que de ahí precisamente estaba saliendo en camiones heroína. Es muy probable que ese camión, el famoso quinto camión, tenía heroína, llevaba heroína, y contó con la protección obviamente de esta red de implicaciones que van desde los policías municipales hasta muy probablemente miembros del 27 Batallón del Ejército Mexicano, asentado en esa zona, y que bueno, pues han aparecido desde hace tiempo ya una serie de nexos bastante que hacen muy evidente, por lo menos el vínculo con figuras del narcotráfico en esa región, ¿sí? Por ejemplo, capitanes vinculados con Abarca, el presidente municipal de Iguala, que formaba parte del grupo, o se le señala como parte del grupo de Guerreros Unidos, es decir, el grupo de narcotraficantes que supuestamente habrían secuestrado con la complicidad de los organismos policíacos y militares a estos muchachos. Se ha establecido, por ejemplo, el vínculo entre Abarca a su vez con el batallón que entregó terrenos propios del batallón para una plaza comercial, Tamarindos, que es propiedad del señor Abarca. Están las fotos incluso con los militares. Está una serie de señalamientos de un militar sobre dos creo que capitanes, uno de apellido parece que Crespo, que incluso fue señalado también en alguna manta de uno de los operadores de este cártel, que recientemente acaba de ser detenido, el famoso Cabo Gil, ¿sí? Entonces, lo que tenemos pues es una serie de vínculos entre las diversas instancias encargadas de la vigilancia y en última instancia de la represión contra el crimen organizado y el propio crimen organizado. Ahí es donde podría estar precisamente el asunto de esta agresión tan violenta por parte de las autoridades. Porque hay que decirlo, esto de la toma de camiones no es algo nuevo, es común entre los estudiantes, sobre todo de este tipo de normales, que tradicionalmente han sido muy afectados, que viven en situaciones muy difíciles y que cada año les niegan el pago de lo que les permite comer, digámoslo francamente, son 35 pesos diarios. Se los detienen, estos se tienen que estar movilizando, y si no es a través de estas movilizaciones que a veces son muy, si se quiere, duras, muy fuertes, a veces con rasgos un poco, digamos, rayando en acciones fuera del marco legal, efectivamente, pero digamos, ya es algo que ya se conoce, que ya se sabe qué pasa,
y que bueno, nunca se reprime la toma de un camión, porque no es que vayan a robarse el camión y quedarse con él. Lo que hacen es tomarlo para trasladarse y lo dejan, y digo, no pasa esta situación, y es muy común, ¿no? Entonces, obviamente allí había algo detrás. Primero se quiso manejar la historia, que después quedó desmentida también, de que era un asunto de los muchachos de Ayotzinapa que querían simplemente impedir la realización de la celebración, del informe de la esposa del presidente municipal de Iguala. Después han aparecido una serie de cuestiones. Ahora pareciera, hipotéticamente, que tuvo que ver con este asunto del tráfico de heroína, y bueno, que implicó prácticamente a todo este segmento, digamos, de los aparatos represivos. Bueno, le quiero decir que está usted escuchando conceptos, descripción, análisis y sobre todo motivos de reflexión de dos expertos en el tema. Uno es Jorge Tejada, maestro en Derecho y profesor de Criminología en el ITESO. Otro es Jaime Tamayo, investigador de la UDG. Ya ha estado con usted en este mismo programa, pero hoy están abiertos los dos para que usted comente, sugiera, reflexione junto con ellos sobre este asunto. Complejo, muy complejo. Yo le pregunto a Jorge como maestro de Derecho, descríbenos por favor después de esta pausa el proceso jurídico estrictamente. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles han sido sus características? ¿Y por qué se ha dividido la opinión pública en dos bandos totalmente marcados? Los que apoyan y los que reprueban esta situación. Vamos a una pausa, pero antes le digo que hay una línea exclusiva para que usted WhatsAppee con este programa. Es de la 33 18 80 76 41 y Twitter @Zona3Noticias, @Arana Cervantes, y los teléfonos 31 22 4200, 31 22 42 66. Pausa.